A continuación, voy a dar inicio al tema 7, el cual trata sobre las generalidades de sistemas de propulsión en aeroplanos. Los sistemas de propulsión en aeroplanos se pueden clasificar como los que siguen. Primero, los que están basados en propulsión con hélice y los otros de propulsión a chorro. La propulsión a hélice se pueden clasificar en los que una hélice es movida por motores de émbolo, también llamados motores recíprocos, por una turbohélice o por un motor eléctrico. Los más utilizados hoy en día en aeronáutica son el motor de émbolo y los turbohélices, siendo el motor eléctrico como algo que está empezando a utilizarse sobre todo para aplicaciones de aeronaves que no llevan tripulación a bordo, sabiéndose que hay aeronaves en modo experimental que todavía no están en producción en serie que utilizan motores eléctricos. En cuanto a la propulsión a chorro, tenemos los turborreactores, el turboventilador, el motor cohete, el turborreactor y el pulsor reactor. Está principalmente utilizado en aeronáutica los turboventiladores, también llamados turbofan, que es el motor en aeronáutica que mueve más tonelaje que cualquier otro motor en la actualidad. Es el más utilizado en ese sentido. Eso no quita que el motor turborreactor haya sido utilizado mucho en el pasado, al igual que el motor cohete, que el turborreactor se ha utilizado para aeronaves experimentales y el pulsor reactor ya ha sido utilizado para el primer misil crucero. En la materia de turbinas verán este conjunto de motores y en la materia de motores reciprocantes verán específicamente el motor de émbolo y el turbohélice lo verán en la materia también de turbinas. ¿Qué son las hélices? Las hélices son turbomáquinas que transforman el movimiento relativo proveniente de un motor en empuje. Están formadas por palas. Esto muestra ilustrativamente una pala vista de perfil y vista en planta. Bueno, vista en planta y vista de perfil. Y mostrando aquí diferentes cortes de esta pala hipotética, mostrando que está formada como por especie de perfiles. O sea, secciones de perfiles alares colocadas en estas palas. O sea, que son capaces de producir sustentación local cada una de estas. Las palas son diseñadas específicamente para una función dada, tanto su forma en planta como los perfiles y la posición o el ángulo de, vamos a decir, el ángulo de que ellas tienen, el ángulo de destaque local que ellas poseen, o ángulo de paso, que es el nombre que reciben en el caso de las hélices. Ese ángulo de paso local. ¿Cómo funcionan las hélices? La primera teoría que explica el funcionamiento de las hélices es la teoría del elemento de pala, en el cual agarramos uno de esos perfiles y lo analizamos, o sea, una sección del perfil de la pala. Esta está girando a una velocidad angular dada, con un ángulo de paso, como describí previamente, que no es un ángulo de ataque, sino un ángulo de paso para el caso de estas secciones de perfil. Y se está moviendo con una velocidad dada, que es la velocidad con que va moviéndose el avión y el viento va hacia ella. O sea, que es la velocidad con que el viento está golpeando la sección de perfil de la pala. Eso genera una velocidad resultante, que es la mostrada aquí. Entonces se puede ver que esta velocidad resultante entonces tiene un ángulo de ataque relativo respecto a esa corriente de aire resultante. Eso va a dar un valor de sustentación y un valor de resistencia que, como es un elemento de pala, va a ser un diferencial de sustentación y un diferencial de resistencia, dando una fuerza resultante también diferencial, que es específicamente de esa sección de pala. Pero resulta que estas fuerzas que están acá hay que descomponerlas en las posiciones específicas que se está desplazando la pala, que son estas. Tenemos el torque o el par de torsión que está generando la pala, o sea, la fuerza de resistencia a la torsión que está generando la pala, y el empuje que está generando la misma, también llamada tracción. Vuelvo repito, serían los diferenciales de estas respectivas fuerzas. Entonces tenemos la fuerza que está oponiéndose al avance
de la pala en respecto al eje, porque la hélice está girando, la pala está girando de esta manera y avanzando en esta dirección. Se tendremos generando el empuje en la sección de pala y la fuerza que evita que esté girando este. Tal cual como se muestra aquí el diferencial de fuerza de empuje y el diferencial de fuerza de... Otra teoría que explica el funcionamiento de las hélices ya de un punto de vista local, como en el caso mostrar específicamente de la pala, sino de un punto de vista global, de cómo el aire está previamente delante de ella, la corriente de aire, aguas adelante, aguas arriba y aguas abajo de la misma. Es la teoría de Rankine-Fraud, también llamada teoría del disco esbelto o teoría del disco rotativo. Depende del autor, ustedes pueden ver diferentes nombres. En esta teoría tenemos aquí, no esto no es una estructura, esto es un muestra más o menos donde se está moviendo el aire, y aquí está el disco que forma la hélice, y esto muestra por dónde está pasando el aire. Se supone que el aire viene a una velocidad constante con una presión dada, una velocidad y una presión aguas arriba, que es la velocidad de la corriente libre. Y el aire al dirigirse hacia la hélice va haciéndose acelerado, y de hecho es acelerado así como se muestra aquí gráficamente, y sale va acelerado o se mantiene acelerado detrás de este. Ahora, significa que tenemos una velocidad 1 y una presión 1 a la entrada de esta situación aguas arriba, que se supone que son iguales a las velocidades y presiones atmosféricas. Tenemos una velocidad y presión 2 y 3, que es respectivamente justo delante del disco y justo detrás del disco. Se supone que están físicamente montados uno sobre el otro, pero vamos a asumir que una inmediatamente delante y otra inmediatamente detrás. Y tenemos unas aguas abajo, que es la velocidad 4 y presión 4. Ahora, ¿cómo varían estas dos variables? O sea, ¿cómo varía la velocidad y la presión a medida que se va avanzando por este tubo? Porque digamos, vamos a llamarlo tubo, pero realmente no es un tubo. O sea, en este tubo imaginario que está aquí pasando el aire, que está creando, que se está formando porque hay un perfiles de velocidad diferentes a medida que avanza el aire hacia la hélice y detrás de ella. La velocidad, la primera que vamos a ver, va aumentando. O sea, un aumento de velocidad continuo. Si vemos las diferencias entre 2 y 3 son nulas, básicamente son al mismo valor ambas. Y la velocidad 1 ya habíamos dicho previamente que es igual a la velocidad de la corriente libre, entonces la velocidad 4 es mayor a la velocidad de la corriente libre, como se observa aquí gráficamente, o sea, de dibujo. Ahora, ¿qué pasa con las presiones? Es muy interesante ver qué sucede con las presiones. La presión, inicialmente la atmosférica, que es la presión 1, iba disminuyendo constantemente hasta alcanzar el punto 2. Y ocurre un salto. Aquí donde está el disco de la hélice tenemos la presión 3, que es mucho mayor que la presión 2, positiva, en este caso negativa, y va disminuyendo hasta alcanzar la presión 4, que se supone que se aproxima al valor de la presión atmosférica. A la presión 4 la presión atmosférica. Pero encontramos este salto de presiones aquí. Ese salto de presiones, tenemos presión 3 menos presión 2 por el área del disco, nos va a dar como resultado el empuje que está generando la hélice. Y haciendo álgebra, tendríamos entonces que el empuje es igual al flujo másico, o sea, todo el paso de aire que está pasando por acá por una rata de tiempo dada, por la velocidad 4, o sea, aguas abajo, menos la velocidad 1, o sea, aguas arriba. Tendríamos esto. Esto está explicando esta teoría, la de Rankine-Fraud, cómo ocurre el empuje desde este punto de vista y cómo se está cambiando el flujo de aire aguas arriba y aguas abajo. Pero no está explicando por qué sucede mágicamente este salto de presión. Cuando vemos la teoría del elemento de pala, vemos cómo sucede cómo ocurre localmente el empuje en cada pala. O sea que si integramos sobre la pala, vamos a tener el empuje total, o sea, esto mismo que está aquí. Ninguna de las dos teorías explica enteramente cómo sucede el empuje en la hélice o qué sucede allí, porque como que tocan diferentes lugares del fenómeno físico cada una de estas. Sin embargo, la unión de ambas teorías nos explican claramente cómo está generándose el empuje en la hélice y lo que pasa aguas arriba y aguas abajo, o sea, en el campo de flujo de fluidos alrededor de la hélice. Las hélices, dependiendo sus características, van a entregar unos valores de eficiencia respecto a sus parámetros
establecidos. O sea, parámetros de operación establecidos. Esto nos da las gráficas de eficiencia en función del parámetro de avance. El parámetro de avance es igual a la velocidad de la corriente libre entre n, que son las revoluciones por segundo, por el diámetro de la hélice. Las hélices, estas gráficas dependerán para un específico tipo de pala, específico número de palas y un específico ángulo de paso. Por ejemplo, esta es específicamente para una Hamilton 1C1-0 de 3 palas a 15 grados de ángulo de paso. Como verán, esta está entregando una eficiencia cercana al 80%, la máxima. Generalmente una hélice se considera cuando es de paso fijo, que sería este caso, cuando tiene una variación de paso porque siempre está a 15 grados, que opera bastante bien por encima del 40%. O sea, aquí, sin embargo, que una máquina opere al 40% es algo que no es muy eficiente, pero funciona. Por eso las hélices se prueban a diferentes ángulos de paso. Por ejemplo, se muestran aquí 20, 25, 30, hasta 45. ¿Qué se observa aquí? Que por ejemplo la de 45 tiene una eficiencia inclusive superior a ese 80%. De hecho, aquí se observa que la eficiencia más elevada ronda aquí por el centro, que es aproximadamente un 87%. Ahora, acá se observa, por ejemplo, vamos a agarrar esta, es la que tiene la más elevada, 30 grados, 87%. Vemos que si lo vemos respecto a ese 40%, tenemos un rango de operación de hasta acá, pero estamos dejando por debajo todo esto, o sea, una parte importante, o sea, el rango de velocidad es tal vez bajo, en el cual el hélice no estaría operando con una buena eficiencia. Por esa razón existe lo que se llama el cambio de paso de hélice, y generalmente son automáticos, o sea, el cambio de paso automático. Eso se utiliza mucho en nuestros reactores y algunos aviones de émbolo que tienen esas alternativas. De esta manera, la hélice va a cambiar su paso para mantener su eficiencia siempre en esta ploma que están acá arriba, manteniendo la máxima eficiencia posible para los diferentes pasos y con amplio rango de operación, como se observa aquí. Las hélices deben estar acopladas a un motor, una planta de poder, que es la que les dé el par de torsión del motor. Este va a estar girando a una velocidad angular dada específica. Entonces, el par de torsión del motor por la velocidad angular nos va a dar la potencia que está girando, específicamente la potencia al freno, que es la potencia que está entregando el motor por una velocidad angular específica dada. Se supone que cada motor, sea de émbolo, sea eléctrico, no importa, se le tienen que hacer pruebas de potencia al freno, que se deben hacer bajo unas condiciones específicas dadas de laboratorio para poder tener un estándar entre los diferentes motores y los diferentes fabricantes de estos. De esta forma podemos tener gráficas de lo que se llama de potencia al freno de los motores, como esta que está aquí, que esto es un ejemplo, que no está basado en ningún otro real. Entonces, por un motor, por ejemplo, de émbolo, conseguimos una parte inicial que generalmente está segmentado porque se supone que los motores no giran a una velocidad tan baja como para funcionar en la realidad. Entonces, después tenemos una línea continua que es donde ya funcionan establemente. Generalmente son líneas más o menos rectas porque van aumentando su potencia del freno respecto a la velocidad angular, que generalmente está en RPM, o sea, revoluciones por minuto, hasta alcanzar una potencia máxima. Y tenemos una velocidad nunca exceder porque el fabricante nos dice si pasa por encima de esa velocidad el motor se va a dañar. Entonces el motor está entregando esta potencia aquí en el eje y es la que está suministrando a la hélice. Entonces con eso la hélice se movería y estaría entregando la potencia, pero resulta una cosa, que la hélice, como vimos previamente, tiene una eficiencia propulsiva o aerodinámica. Para motores de émbolo, entonces la potencia que se le está entregando, que está entregando realmente el medio propulsivo, o sea, la unión de motor y hélice, se llama potencia disponible, en inglés power available, que es igual a la potencia del freno por la eficiencia de la hélice, la cual depende
del parámetro de avance, como se mencionó previamente, el cual está indirectamente afectado por la densidad del aire, por el factor de potencia de altitud, que para motores no supercargados corrige los efectos de altura con la densidad. Entonces, este parámetro, como estamos viendo aquí, es igual a este parámetro que está acá, que es la relación de densidad. Esta es la densidad en la cual que tiene el aire en el momento específico dado, o sea, una altura dada, y la densidad al nivel del mar. Menos 0,15 entre 0,85. Esta es una relación que se obtuvo hace muchos años, todavía se utiliza y no se le ha conseguido, por ejemplo, que pueda tener una corrección. Es alguna fórmula bastante empírica y funciona bastante bien, como dice aquí, para motores que no son supercargados. Como son supercargados, entonces, dependiendo cómo es el sistema de supercargado, se debe analizar cómo cambia esta función. Porque con el supercargado, la noción básica de nuestra cabeza sería que este valor es igual a 1. O sea, no está haciendo, o sea, está entregando el completo, pero realmente no es así, porque si va a ser igual a 1, tal vez para un rango de alturas bajas, pero después va a ir cambiando. Pero nunca como si no tuviese un sistema de supercargado. Sistema supercargado o turbo cargado, dependiendo que lo accione. Okay. La potencia disponible para motores de reacción, llamados turborreactores o turboventiladores, en este caso muestra un esquema de un turborreactor, en el cual tenemos que en la etapa 1, la 1 es la entrada de aire, entre 1 y 2 tenemos lo que se llama el difusor, entre la parte 2 y 3 el compresor, el 3 y 4 el quemador, el 4 y 5 la turbina, que es la sección de acá, entre 5 y 6 la tobera y en la parte 6 el escape. Estos motores, hago el anticipo, debido a que esta materia prela, la materia de turbinas, donde ven esto, toma el aire por el difusor genera una leve aceleración del flujo e inicia la compresión. El compresor, que es mecánico, comprime el fluido, entra a la cámara de combustión donde ocurre la quema del combustible con el aire comprimido, lo cual le entrega una gran cantidad de energía al fluido y aumenta su velocidad, el cual en su búsqueda de escapar pasa por la turbina y acelera su velocidad. La turbina extrae energía y mueve el compresor, y en su salida aumenta su velocidad violentamente, haciendo que la velocidad de escape sea mucho mayor a la de la entrada, con una leve variación del flujo másico de ambas. Y eso genera el empuje. Para motores que respiran aire, como turborreactores, turboventiladores o estatorreactores, pulsorreactores, la ecuación de empuje se puede simplificar a lo siguiente: el flujo másico por la velocidad aguas abajo menos la velocidad aguas arriba. Recalco que aguas abajo es muy por allá, no aquí, y aguas arriba es muy por allá y no aquí. Ok, ya conociendo a dónde viene el empuje, entonces la potencia disponible para estos motores va a ser igual a la velocidad de la corriente libre por el empuje a nivel del mar que nos está dando el fabricante por la relación de densidades. Este empuje lo da el fabricante. El fabricante, de hecho, muestra unas gráficas que muestran cómo cambia el empuje para diferentes condiciones. Sin embargo, para muchos fines que son muy prácticos, se usa un valor fijo. O sea, el motor entrega tal valor de empuje y se utiliza simplemente siendo corregido con las relaciones de densidad para mostrar los efectos que tienen los cambios de altura en este. Los motores turbohélice son básicamente, se les conecta al motor turborreactor un eje que está conectado a una caja reductora, el cual disminuye la muy elevada RPM, velocidad angular que tiene el motor turborreactor, motor como tal que está girando, para que opere el hélice. Por ejemplo, estos motores giran a velocidades muy elevadas, de 15.000 a 45.000 RPM, mientras que un hélice me hace falta que gire entre 2.000 y tal vez 4.500 RPM. Eso hace falta una caja reductora. A su vez, estas cajas reductoras regulan el cambio de paso de la hélice, haciendo que siempre mantenga una eficiencia elevada. Eso es algo automático que deberán ver en la materia de turbinas. Okay. En estos motores, la potencia disponible
se estima como que la potencia del freno que está entregando el motor por la relación de densidades por la eficiencia de la hélice. En el caso de estos motores, la eficiencia que tiene la caja de engranaje se desprecia porque se supone que el motor turbohélice empieza justo aquí, donde está la unión de la hélice con esto. En los motores de émbolo, dependiendo si tiene o no caja de engranaje, tocará asumir eso, pero es lo que se debe dictar, debe dictar el fabricante o lo que está marcando, si tiene o no una caja de engranaje y cuál es la eficiencia mecánica de esta. Para motores eléctricos, el valor de la potencia de freno es independiente de la altura, debido a que el motor eléctrico no respira en aire, se opera tranquilamente independientemente de la densidad atmosférica. Sin embargo, la eficiencia aerodinámica de la hélice depende directamente de la densidad del aire, porque como mencioné previamente, la hélice es una turbomáquina. Entonces, aunque la potencia del freno no sea afectada por los cambios de altura, la eficiencia aerodinámica del hélice sí se va a ver y va a tener cambios, por supuesto, en la potencia disponible de estas configuraciones de motor eléctrico con hélice. Vamos a ver ahorita, aquí violentamente o rápidamente, cómo cambia la potencia disponible respecto a la velocidad. Estos son gráficos que se utilizan para estudiar las actuaciones de aeronaves que veremos un poco más adelante. Específicamente ahorita me quiero concentrar en que simplemente vean esto, como lo estoy mostrando aquí, de forma muy comparativa. Los motores de émbolo generalmente tienen gráficas como la que se muestra acá de potencia disponible versus velocidad. Esto puede explicar por qué estos motores son utilizados para aviones de muy baja velocidad, porque están entregando una gran potencia para bajas velocidades. Para motores turbohélices vemos que le entregan una elevada potencia, pero no solamente elevada, sino sostenida, para un rango de velocidades bastante amplio, que va de velocidades bajas hasta velocidades altas, sin llegar todavía a niveles transónicos elevados. Ahora, para motores turboventiladores o turborreactores en general, vemos que para velocidades bajas de verdad son bastante ineficientes o entregan poca potencia, pero a grandes velocidades entregan bastante potencia disponible, por lo cual son utilizados para aeronaves que se desplazan a velocidades elevadas, y eso es lo que nosotros vemos, que los turboventiladores son utilizados en aviones que vuelan en régimen transónico, en vuelos de crucero, que los turboventiladores son los aviones que vuelan los vuelos, vamos a decir, de flujo compresible o bajo transónico, y los motores de aviones de pistón o émbolo son aviones de velocidades bajas. Vamos a continuar en el tema 8 con las actuaciones de las aeronaves. Les agradezco su atención y hasta luego.